El otoño 2014 en México se va a recordar por el nivel de movilización y protesta que hemos atestiguado en los últimos meses, así como también por la aprobación de una ley sobre movilidad que pretende regular las marchas y que hoy parece estar congelada en el Senado. ¿Hacia dónde va esta discusión? Una discusión que divide, que polariza, que genera discusión dentro de la sociedad mexicana. Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a entrarle a este tema, la regulación de las marchas, la ley de movilidad, con 3 legisladores de distintos partidos que intervinieron en la Cámara de Diputados en la votación, en el análisis y votación de esta iniciativa. Regresamos en un segundo, no se vaya, vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate. El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y la fecha encuentra a México con manifestaciones públicas de protesta por las graves violaciones de las desapariciones forzadas y una intensa polémica sobre el alcance de la libertad de expresión. En efecto, con los votos de los diputados del PRI, PAN, Verde, se aprobó la semana pasada una ley federal de movilidad que regula las marchas, en un momento en el que las protestas en las calles por el caso Iguala advierten que la autoridad pretende criminalizar la protesta. Las manifestaciones son un foco de discusión porque, además del caos vial, en algunas de ellas han ocurrido hechos de vandalismo a cargo de presuntos infiltrados, a pesar de que han transcurrido de manera pacífica y ordenada. La polémica atiende también a la detención de manifestantes sin poder fincar cargos por acusaciones graves, en tanto que otros, señalados como responsables de los actos de vandalismo, nunca fueron identificados y aprehendidos por la autoridad. Pero la iniciativa podría detenerse en el Senado, ante las críticas y manifestaciones de descontento contra la iniciativa, además de que ahora el PRD ha tomado un papel activo que no tuvo cuando se aprobó una ley similar en el DF donde gobierna. Posiciones. Número 1. La ONU ha manifestado que México debe defender el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de canalizar las legítimas demandas de manera pacífica y con completo respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Número 2. Una juez federal declaró inconstitucional diversos artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, aprobada en julio del 2014 por la Asamblea Legislativa y promulgada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, ya que violan derechos humanos de libertad de asociación y de expresión. La ley obliga a avisar a las autoridades sobre marchas con 48 horas de anticipación y prohíbe el uso de vías primarias para manifestaciones. Número 3. Los diputados aprobaron la ley federal porque atiende a principios de igualdad de accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad, mientras que los legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo votaron en contra por decir que su pretensión es prohibir las marchas. Número 4. Ante las manifestaciones registradas en los últimos días, el senador Barbosa dijo que la ley de la movilidad no pasará este año. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a entrarle directo a nuestra discusión. Ya le había anticipado, el otoño mexicano ha sido caliente en términos de movilización y protesta. También se aprobó una ley para regular las marchas, ley de movilidad en la Cámara de Diputados. Ahora está en el Senado y parece que no va a salir este año, sino hasta el próximo. Pero para discutir sobre el tema, para que nos cuenten y para contrastar puntos de vista, me da mucho gusto que esté con nosotros la diputada Rosa Elba Pérez Hernández del Partido Verde. Muchas gracias por estar con nosotros. José, muchas gracias. Juan Pablo Adame, ¿cómo estás? Juan Pablo Adame. Bien, gracias. Siempre es un placer. Ahorita es vocero, ¿no? Así es. De la fracción. En eso estoy ahorita. Y Fernando Belauzarán, amigo de este programa. Encantado de estar siempre contigo. PRD. Y aparte con 2 buenos amigos legisladores que, aunque tenemos, obviamente somos de partidos distintos, nos respetamos. Pero hoy mucho venimos todos de rojo, pero así que... Sí, ¿verdad? Excelente, pero van a ver cómo en cuanto empiecen a salir las ideas van a empezar a ver algunas tonalidades que los distingan. Vamos a empezar con la diputada Pérez Hernández. Roselva, a ver, ¿por qué sacar una ley de movilidad que tiene, dentro de otros objetivos, de poner, digamos, orden o regular las marchas, en el momento en el que tienes el nivel de protesta que se ha escenificado en este otoño caliente de la vida política mexicana?
Gracias, José. Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar que no es una ley antimarchas. Creo que ahorita se comentó así, ¿no? Salió por ahí la palabra. No es una ley antimarchas, definitivamente. ¿Por qué en este momento? Son las coyunturas, las coincidencias en las que transcurre la vida legislativa. Si coincide con manifestaciones sociales, pues bueno, qué mala onda, ¿no? Pero el calendario legislativo así lo marcaba. De hecho, esta ley la tenemos trabajando desde el principio de la legislatura, que esto fue en el 2012, septiembre del 2012. Habemos varios diputados que la hemos estado trabajando y todo está, no quiero adelantarme para lo que será la discusión, pero todo está enmarcado dentro de lo que es la reforma al desarrollo urbano, a la ya inminente nueva ley de desarrollo urbano. Juan Pablo, si retomo lo que acaba de decir Rosalba, el calendario legislativo se puede desligar de los acontecimientos políticos del país como los de este otoño. No, por supuesto que no. Porque en el país, la ley, sí, ¿no? En el país tenemos 10 millones de personas que sufren de alguna discapacidad. Y esas 10 millones de personas también tienen un derecho en la movilidad, a que tengan mejores banquetas, a que el transporte público pueda ser digno también para ellos. Y eso es un asunto que también viene reclamándose desde hace muchos años. Los asuntos legislativos no están desligados de la realidad que vive el país. Las manifestaciones y todo lo que estamos viendo en este momento, pues es algo que los que creemos en la democracia vemos el valor de la protesta y de la propuesta, del ciudadano que sale por primera vez a marchar y que da un testimonio de ello. Y qué bueno que siga siendo así. Así también nació el PAN, y el PAN pues defiende ambos derechos, el de la movilidad y el de la libre manifestación de las ideas, y por supuesto el de las reuniones públicas que se pueden tener en cualquier espacio del territorio nacional. Digamos que el voto del PAN en la Cámara el otro día es porque estaba viendo sobre todo no tanto a los que protestaban, sino a los afectados por las protestas, entre ellos, por ejemplo, los discapacitados. ¿Cuál sería tu punto de vista, Fer? No, yo creo que sí hubo cierta indolencia, sí hubo cierta abstracción de lo que estaba sucediendo en el momento. Se les dijo y se les reiteró que era echarle más leña al fuego en este momento. Por supuesto que hay que ver cómo garantizamos el libre tránsito, que por cierto ya está en la Constitución desde siempre, por supuesto, y ayudamos a quienes lo necesiten, y no se requiere que ya esté la reforma constitucional para ayudarlos a transitar. Quisimos todavía hacer algunos esfuerzos y presentamos una reserva para que quedara claramente establecido que el derecho a la movilidad universal, que nadie cuestiona, no era para afectar o para restringir derechos de libre expresión y de manifestación, pero no se quiso. O sea, ponerlo expresamente dentro del cuerpo de la ley. Exactamente, que quedara claro que... exposición de motivos. En el 11º constitucional. En el 11º constitucional se planteó que junto al derecho al reconocimiento al derecho a la movilidad universal, se decía que era perfectamente armónico con la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Y eso hubiera podido ser quizás una salida, pero pues no lo hicieron así. Incluso les advertimos, les dijimos, miren, esto está en las redes sociales, en todo, así se está leyendo, y ¿para qué para qué generamos confusión en un momento tan delicado? ¿Para qué generamos fantasmas? Mejor conjurémoslos y que quede establecido que esa no es la intención. De otra manera, pues claro que frente a lo que está ocurriendo, pues es muy fácil la interpretación de que lo que se busca es coartar el derecho a la manifestación o a la libre expresión, que dijeron que ese no era su intención. Pues pongámoslo en la ley y nos hubiéramos ahorrado pues esto. ¿Por qué lo están congelando en el Senado? Porque así lo están entendiendo que es anticlimático en este momento mandar un mensaje de esa naturaleza, y yo espero que cuando la descongelen y la puedan ver el próximo periodo, pues sí dejen explícitamente establecido
que la armonización con la libre expresión y la libre manifestación, porque ahorita mandar el mensaje de que se les puede coartar, lo único que hace uno es exasperar los ánimos, y creo que nuestro trabajo es exactamente lo contrario, buscar una salida institucional al descontento, a la gran crisis de Estado por la que estamos atravesando. El argumento es político, Rosalba. Yo creo que esta posición... ¿O por qué no aceptaron el argumento político? Yo creo que esta posición de la izquierda revela un gran desconocimiento y una gran insensibilidad de lo que es la ley, de lo que es el espíritu de este nuevo concepto. Un total desconocimiento del espíritu de la movilidad. No podemos detenernos a hablar sobre la coyuntura política cuando está detrás de nosotros, como decía Juan Carlos Adame, muchas personas, por no decir que la mayoría de los millones de mexicanos que sufren de las condiciones de indignidad, de la falta de respeto, de suciedad, de eficiencia, del transporte urbano y también semiurbano. Y por supuesto, estamos hablando de traslados. O sea, la posición que tiene la izquierda, de verdad me parece que refleja un desconocimiento total, no sé si leyeron la ley siquiera, de lo que es este nuevo concepto. ¿Cómo ves tú? El argumento político no cabía para tratar de rescatar el consenso. ¿Cómo lo valoraron ustedes desde el PAN? Mira, tenemos una reforma constitucional, que ese fue el proyecto que votamos en la Cámara de Diputados, lo cual te dice en un texto muy simple que todos los mexicanos tienen derecho a la movilidad y que el Congreso tendrá que efectuar la ley de movilidad. ¿A qué te da espacio esto? A que cuando se vote en la Cámara de Senadores, cuando dé la vuelta por el resto de los estados, la reforma constitucional, que es en el paso en el que estamos, a partir de ahí hagamos mesas, juntemos a la sociedad civil, abramos los espacios para que entonces se cuiden todas esas preocupaciones que se tienen de parte de la izquierda, para no entrarle al sexto y al noveno, porque todos queremos que se mantengan esos dos derechos que están constituidos en el sexto y en el noveno, pero también queremos que en la ley quede bastante claro cuál es ese concepto de movilidad, porque como lo dice Fer, bueno, nosotros dijimos cómo estaba el clima, pero también sabemos que en política se puede crear un ambiente, y quizás se creó el ambiente para desinformar sobre lo que es la movilidad y poder traer un tema que es la ley antimarchas. Y aquí todos sabemos que en la Cámara de Diputados ya se presentaron iniciativas para regular las marchas, y esas tienen su curso, pero el derecho a la movilidad ¿dónde están? No ¿Están en comisiones? Están en Cámara de Diputados, no sé el estatus exactamente, pero no tiene que ver la movilidad con la ley antimarchas. Son dos cosas totalmente ahí valdría la pena, hacer la movilización. Sí. Miren, nadie se opone al derecho a la movilidad universal. Lo que queremos es que quede establecido la armonización con los otros dos derechos. Eso sí hubiera sido mostrar sensibilidad. Lo otro es abstraerse de la realidad en la que estaba. Y tan se abstrajeron de esta situación que no subió un solo orador del PRI y del PAN a desmentir en tribuna que no pretendían coartar las manifestaciones. Presentó Marcos Aguilar el dictamen, después hubo todas las intervenciones y no subió un solo legislador a decir no, esto no es lo que estamos nosotros buscando. Es más, yo estaba en la negociación para que me aceptaran la reserva, para que quedara establecido que se pueden armonizar con esos dos derechos, como se armoniza con el libre tránsito que ya existe con el derecho a la manifestación. Y por supuesto, entonces se puede conciliar, pero para quitar cualquier interpretación o sobreinterpretación, lo estuviéramos. Y yo mismo les dije, oigan, si esa no es su intención, pues que alguien suba a tribuna a decir que no, ni siquiera. Entonces, me parece que sí hay a veces cierta indolencia y falta de, ¿qué te digo?, de entender la magnitud de la crisis en la que estamos, porque no solo es la gente en las calles. Y había quedado de darles a ustedes el derecho de réplica. Acusa Belauzarán cierta indolencia, dice él, de parte de los partidos que aprobaron el dictamen en medio del caliente otoño mexicano, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que vale la pena que los ciudadanos sepan, la manera en la que se hacen las leyes.
El proceso legislativo que nos condujo hasta el Pleno ya había sido aceptado por la izquierda dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esto es, la izquierda misma ya había aceptado que iban a aprobar y que iban a votar a favor una vez que se llevara al Pleno. ¿Por qué después no salimos a discusión? Porque ya se estaba calentando demasiado el tema, ya no era necesario los arreglos políticos, los acuerdos políticos que ya existían, ya nos daban la posibilidad de mantener, de manejar el jaloneo político, si me permites, de una manera tal que fuera más eficiente la aprobación. La izquierda ya lo había aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales un par de días antes, pero cambiaron la jugada a la hora del Pleno. O sea, de lo que estás diciendo es que se descolgó el PRD en el último momento. A pesar de que el argumento principal es que ya la habían aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, no solo en la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Pablo, tenemos en efecto, lo recordaba hace un momento Fernando, aprobada una ley de movilidad. Yo creo que fue la primera en el país, ¿no? Tú me corregirás. Fue la primera en el país, y no solo eso, la firmó el doctor Miguel Ángel Mancera, y está de acuerdo en el concepto de movilidad que cambió la Secretaría de Transporte a la Secretaría de Movilidad, algo que ya aplica en el Distrito Federal y algo en lo que la izquierda ha estado trabajando pues también en mucho tiempo. Yo creo que el argumento que presenta en este momento la izquierda de el clima político del país pues tampoco te da para que cambies el sentido de tu voto y para que vayas en contra de lo que votaron tus diputados locales en la Asamblea. Y creo que mi compañero Fer tiene una respuesta. Ahora creo que el derecho de réplica creo que ahora lo tiene Fernando. Sí. Bueno, yo no soy de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero lo que dice el dictamen es que se aprobó en abril. Y abril era otro país, antes de la crisis, antes de la Casa Blanca, antes de muchas otras cosas que están en el ambiente. Antes de Ayotzinapa, claro, de que está en la calle, porque miren, en la calle no están solo los partidos políticos, es más, muchos de los que están en la calle, quizás la mayoría de los que están en la calle hoy no se identifican con ningún partido. Bueno, hay una crisis de credibilidad de los partidos. Entonces, de hecho, los partidos no están en la calle, es una de las novedades de esa crisis. Sí, o al menos si están algunos, están sin las banderas, ¿no? Pero en gran medida muchos están fuera de los partidos, están ahí. Entonces, no es de que si ya está de acuerdo partidariamente, lo van a tomar bien en la calle, perdón. En la calle tienen su dinámica, su pensamiento, su reflexión, y era mandarles un mensaje equivocado. Era después de los acontecimientos que habían pasado, después de aquel desalojo tan desafortunado del Zócalo, con esos abusos, y mandar el mensaje de que esto podía abrir la puerta a limitar el derecho y a poder quizás disolver manifestaciones, era echarle gasolina al fuego. Ese era el problema. O sea, no es un asunto, digamos, porque sí se puede percibir una cierta contradicción entre rechazar en la Cámara de Diputados a nivel federal y a nivel del DF, pero el argumento es político. Sí, claro, y además te voy a decir, estamos de acuerdo con el derecho a la movilidad universal. Creemos que ese derecho a la movilidad universal no se contrapone ni al derecho a la libre expresión ni al de manifestación. Dada la situación en la que estaba, consideramos correcto que quedara explícito para no mandar un mensaje equivocado ni un mensaje que pudiera exacerbar los ánimos, porque esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que encontrar una salida institucional a la crisis que está pasando el país, y para eso es mejor buscar que se templen los ánimos, no exacerbarlos, y ahí es donde yo creo que fue, pues de alguna manera un poco irresponsable sacarlo de esa manera. Creo que así lo entendió el Senado. Si no, yo no me explico por qué el Senado decidió no sacarlo en este periodo y mandarlo al siguiente. Parece que compartieron la tesis que nosotros defendimos en tribuna, que era inoportuno sacarlo así, y más sacarlo sin dejar explícitamente aclarado que podía armonizarse perfectamente con el derecho a la libre expresión y al de la libre manifestación. Bueno, aquí hay otra circunstancia, y es cómo ven ustedes la posibilidad de que en el Senado, en efecto, no lo saquen ahora y lo manden hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. Sí, mira, aquí antes de dejar pasar la oportunidad de aclararle a Fer, por quien tenemos un gran respeto y cariño, yo creo que precisamente es esa gente en la calle la que reclama su derecho a la movilidad. La misma gente de la que ustedes hablan, que reclama y sale a gritar consignas en la calle, son ellos precisamente quienes reclaman el derecho a la movilidad.
O sea, los afectados, claro, decir. Los afectados, la gente que anda en las calles, en las manifestaciones, son los primeros que se suben al camión, que andan en el metro, que tienen que caminar por banquetas, que por cierto yo también quiero alejar el tema o el concepto de movilidad de la parte de los discapacitados. Ellos conocen la indignidad de la circulación desde hace 20 o 30 años. Sí. Ahora ya nosotros estamos capacitados para trasladarnos de un lugar a otro, y eso es lo que tiene que ver con el concepto de movilidad. Ahora, como decía Winston Churchill, si no me equivoco, si quieres saber cómo se hacen las leyes, mejor no los veas, ¿no? ¿Por qué el Senado? No te metes a la cocina, ¿verdad? Exactamente, no te metes a la cocina. ¿Por qué el Senado lo estaría mandando a la congeladora, entre comillas, que aquí hablamos del último periodo? Porque es parte, o puede ser parte, de una negociación política. Sabemos que están en proceso, sabemos que viene toda una propuesta de reformas enviadas por el presidente Peña Nieto, y es necesario, son fichas políticas. La izquierda le gusta hablar de la discusión política, más allá de la esencia de la política pública, ¿verdad? Entonces, si bien de los intercambios de juegos de poder y demás, ¿no? Aquí en el Congreso hacemos también políticas públicas, no nada más política, y la movilidad es una política pública. La movilización se acerca más a la parte de política de juegos de poder. Ahora, ¿qué va a pasar en el Senado o por qué está manejándose así en el Senado? Muy probablemente porque es parte del cabildeo político, del cálculo político, ¿entiendes? Para poder avanzar en las reformas que está proponiendo el presidente Peña Nieto. Así de simple. La entrada, ¿tú cómo ves? ¿Tú compartes el punto, Juan Pablo? Las iniciativas que posiblemente podrían discutirse el próximo fin de semana dentro del periodo extraordinario, las que envió Peña Nieto de su plan anticrimen, el decálogo, ¿serían las que están dejando fuera la dictaminación de la ley de movilidad? Mira, hay un proceso. Esperemos cuál es la definición del Senado. Ahora no podemos hacer una interpretación al respecto porque estaríamos cayendo un poco en lo de la izquierda. O sea, con la palabra movilidad en el artículo 11 de la Constitución ya se van a prohibir las marchas, y es una falsa interpretación. No, se van a prohibir en el DF también, ¿no? Lo que necesitamos ahí lo tiene. Perdón, nada más una cosa. Movilidad se metió también en el 122 constitucional del DF. Se puso en las leyes locales. La Asamblea no puede modificar tiene que ser la Cámara de Diputados. Tiene que ser para pero al final es la ley de movilidad en el Distrito Federal. Sí, así es. Pero es una falsa interpretación, yo creo que al artículo 11 de la Constitución. Y aquí me parece que tendríamos que ponerle un poco de frío al asunto, porque se ha generado tal debate al respecto, con falsas interpretaciones, que tenemos que abrir quizá el Senado de la República para esos debates, para poder aclarar, para poder tener la oportunidad incluso de clarificar ante la opinión pública lo que sí es la movilidad, y no caer en esta estridencia que se ha generado, y también pues por las prisas que tenemos en este momento en la Cámara de Diputados. Recordemos que el periodo lo terminamos el 15 de diciembre, si es que no hay extraordinario, y todavía hay ahí varios asuntos en cartera, así que hay oportunidad, si no es ahora en diciembre, para poder discutirlo en febrero, en marzo, sí, claro, con mucho más calma, y poder tener oportunidad de aclarar ante la opinión pública lo que sí es la movilidad, que es un nuevo derecho bastante positivo para todos los mexicanos. Así es como parece que va a suceder, y creo que ahora o después lo que sí van a seguir teniendo es el acompañamiento de las redes sociales, que tú recordabas el dato. ¿Cuántos tweets les llegaron por eso? 160,000. 160,000 por un tema que evidentemente llama la atención. Claro, nos estamos yendo, Fer. Y yo creo que sí, y la idea que sería es armonizar los derechos. Yo creo que es correcto que haya una movilización, que se busque, por supuesto, disminuir las afectaciones a terceros y ver cuáles soluciones para disminuir afectaciones a terceros. Creo que eso es correcto, sin coartar el derecho a la libre manifestación de las ideas y de expresión, y mantener nuestras libertades, porque con todo esto tú sabrás que frente a un gran número de mexicanos que está llamando a la transformación del país y al cambio, hay otros que están llamando al orden.
y eso puede ser muy complicado. Eso polariza. Y nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Me tengo que ir. Muchas gracias al diputado Fernando Belauzarán del PRD. Muchas gracias, diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Me quedo con pendiente, tenemos que meterle al asunto del desarrollo urbano. Juan Pablo, como siempre, Adame, como siempre, muchas gracias, diputado del PAN. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.